Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, en este video quería compartirles algunas nociones generales sobre el surrealismo, que es el tema que vamos a estar desarrollando durante el transcurso de esta unidad. El surrealismo es uno de los movimientos de vanguardias del periodo de entreguerras y al igual que la mayoría de los movimientos de este periodo histórico que nosotros estuvimos analizando, va a impulsar algunas nociones estéticas que buscan romper los paradigmas y los ideales que se venían desarrollando, sobre todo durante la modernidad. El surrealismo, al igual que los movimientos contemporáneos a este, buscan en este periodo de entreguerras, ya pasada la Primera Guerra Mundial y anunciándose la Segunda, renovar la estética y los lenguajes artísticos desde una mirada nueva, a su vez haciendo una alegoría y una metáfora de las circunstancias en las cuales se encontraba la humanidad. Este movimiento va a surgir en primera instancia como un movimiento puramente literario, en el cual André Breton va a ser uno de los que va a llevar la bandera. Incluso este escritor va a ser quien en 1924 redacta el Manifiesto Surrealista, que ya para ese entonces incluye a los distintos lenguajes artísticos, ya sea el teatro, el cine, la literatura, las artes visuales, y una de las características de este movimiento es justamente este diálogo que existe entre los distintos lenguajes artísticos. La palabra surrealista la va a utilizar por primera vez Apollinaire, luego Breton tomará este término con el cual va a acuñar a dicho movimiento. Una de las particularidades del surrealismo, a diferencia de otros movimientos de vanguardia, es que el propio movimiento decide mencionarlo de esta manera, a diferencia por ahí de otros procesos o otros ismos que hemos estado analizando, como el cubismo, el fauvismo, el expresionismo, que fueron términos acuñados por los críticos de la época. El surrealismo buscaba, entre otras cosas, acercarse a los postulados teóricos de las teorías de Sigmund Freud, ¿sí? Respecto al psicoanálisis, sobre todo la interpretación de los sueños y las teorías sobre el inconsciente. De esta manera buscaban alejarse de estos paradigmas, ¿sí? Y de la razón, principalmente del pensamiento lógico que había augurado o había predominado durante el proceso histórico de la modernidad. Dentro de estas búsquedas cercanas a las teorías del psicoanálisis, van a apuntar, y lo manifiesta esto André Breton en su respectivo manifiesto, por un lado, incluir el azar, ¿sí? Dentro de la producción, es decir, algo que no depende de circunstancias lógicas, sino que va a ser un resultado del juego, ¿sí? Del diálogo entre artistas. Por otro lado, se va a apelar al automatismo, y dentro de estas búsquedas van a desarrollar una serie de juegos que invitan a creaciones colectivas donde justamente exceden o se escapan de un orden lógico. Uno de estos juegos que van a inventar o desarrollar es el cadáver exquisito, que consistía desde lo literario, por ejemplo, en que cada uno de los participantes escribía una palabra, se ponían en un sobre, se sacaban aleatoriamente, y a partir de esa acción se desarrollaba una frase que nadie sabía cuál iba a ser su resultado, y que, como el propio Breton lo dice, jamás se podría haber hecho una frase de tales características a través de una sola persona. Es decir, que lo colectivo era algo fundamental, como el azar y estas suertes de acciones automáticas. Desde las artes visuales, el automatismo se va a desarrollar, por ejemplo, a través de juegos con el garabato, ¿sí? Búsquedas o prácticas que justamente responden a estos procesos inconscientes. Bueno, desde las artes visuales
va a haber dos corrientes fundamentales, pero cabe aclarar que, como lo hemos charlado, la mayoría de estos movimientos, ¿sí? Si bien tenían ideas estéticas que desarrollaban en conjunto, cada uno de los artistas supo encontrar su propia estética, su propia imagen, su propio horizonte creativo, y independientemente de las características generales del movimiento. Si tenemos que mencionar artistas distinguidos de este movimiento, no podemos obviar a Salvador Dalí, a René Magritte, a Joan Miró, entre otros. Bueno, como les decía, hubo dos corrientes. Por un lado, el surrealismo figurativo y por otro lado, el surrealismo abstracto, dentro de lo que fueron las artes visuales. Desde el surrealismo abstracto se buscaban imágenes o prácticas que tenían que ver, como les mencionaba antes, con el garabato, ¿sí? Es decir, con búsquedas del automatismo, ¿sí? Como por ejemplo el garabato, el salpicado, prácticas que luego van a tomar otros movimientos. Y desde el surrealismo figurativo, que podemos mencionar la obra de Salvador Dalí, lo que se buscaba era, de alguna manera, realizar metáforas de los sueños, ¿sí? De lo que plantea Freud con respecto a la interpretación de los sueños. Entonces se generan mundos utópicos, personajes utópicos, en espacios metafóricos que combinan elementos de la realidad, por lo general trabajados de manera muy realista, pero que desde un orden lógico no tienen sentido. Bueno, más allá de los antecedentes que mencionaba, como las teorías psicoanalíticas de Freud, las prácticas, sobre todo desde la poesía del romanticismo y de las primeras vanguardias, el movimiento que más va a influenciar al surrealismo va a ser el dadaísmo y específicamente la figura de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp va a ser un artista que va a cambiar el arte del siglo XX y el arte del siglo XXI, porque va a ser quien genere las rupturas más controversiales dentro de este contexto, justamente en donde cada uno de los movimientos buscaba alejarse del pasado inmediato. Duchamp propone varias de los juegos que van o de los conceptos que van a retomar luego el surrealismo, como es la cuestión del azar, como es la cuestión del inconsciente, y va a instalar principalmente un nuevo soporte, una nueva forma de concebir el arte que apela a un espectador más activo y donde la interpretación suele ser un ejercicio para el espectador también, que es el ready-made, el objeto encontrado, donde un objeto o objetos encontrados que combina el artista pasan a la categoría de arte. Y por otro lado, como también había mencionado, el surrealismo va a ser influencia para muchos de los movimientos que van a venir a posterior del mismo, como son el expresionismo abstracto americano, ¿sí? Donde el dripping, ¿sí? Es una de las técnicas que más se va a desarrollar a partir de la obra de Jackson Pollock, que justamente es desarrollar prácticas estéticas a partir de el automatismo, como en el caso del dripping es el salpicado de pintura, etc. El cine va a ser uno también de los lenguajes artísticos que más va a tomar estas prácticas o estos desarrollos que realizó el movimiento surrealista a partir de 1924, cuando André Breton publica el primer manifiesto del grupo. Bueno, espero les haya gustado y ya nos estaremos viendo a través de las tutorías.